Naturalmente, todas las elecciones de México se hacen alrededor del 1 de julio. Las elecciones del 2000 fueron el 2 de julio. Las elecciones del 2006 fueron el 2 de julio también. Las elecciones del 2012 fueron el 1 de julio. Y las elecciones del 2018 van a ser también el 1 de julio. Es decir, el grado que marca astrológicamente cómo deben de ser las campañas presidenciales para ganarlas el día de las elecciones se marca entre 9, 10 y 11 de Cáncer. ¿Cuál es el requisito para que alguien gane el país como presidente? Número 1. La campaña tiene que estar dirigida a la familia y los valores de la familia. Políticamente pareciera exactamente lo contrario, porque para que un país se mantenga sólido, tiene que tener indicadores sociales, económicos y de ley. Nada de esto tiene que ver con las familias. Las familias finalmente ven el resultado en su bolsillo, pero en teoría las familias solo deberían de recibir beneficios tanto de impuestos como de seguridad social. Eso obliga a que todos los candidatos se vuelvan populistas si quieren ganar. Es decir, discursos como vamos a ver que no te falte empleo, vamos a asegurar a las amas de casa. Por supuesto, Cáncer también toca otros temas, como puede ser la migración en un país como México, donde muchos mexicanos van a Estados Unidos a probar suerte. Entonces, los derechos de los migrantes, los derechos de los niños discapacitados, las minorías, es decir, Cáncer mira la protección de la gente más desprotegida, más pobre y el tema, insisto, de madres, hijos y papás. Eso ha sido finalmente lo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Y mientras las elecciones se celebren alrededor de esta fecha, el virtual ganador será aquel que gane la fibra emocional de las personas. Porque eso es importante. Aquí no importa qué tan bueno sea el candidato, si tiene experiencia, si tiene preparación o demás, sino cuánto le llegue al corazón de la gente. Por eso es tan importante la elección de la fecha. Ahora miremos el contexto de México. En el contexto del país México moderno, las elecciones han sido orquestadas y dirigidas por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este partido ostenta el poder desde 1929 y toda una historia donde jamás perdía. El único momento donde pierde las elecciones el PRI es justamente en el 2000, donde gana alguien que nada más y nada menos cumplía años precisamente el 2 de julio de 1942, donde curiosamente el día de su cumpleaños era 2 de julio y fueron las elecciones de México y ganó Vicente Fox. Cabe mencionar, y sacamos a luz esto, porque quien gana las elecciones es quien esté más cercano a los requerimientos de la fecha de elección, porque es el tiempo el que exige y pone los requisitos. Ahora bien, el contexto de México no asegura, y no lo ha hecho hasta el día de hoy, candidaturas independientes. Por una razón, el sistema político mexicano tiene, como todos, su estructura y además su complejidad. Y no hay nadie que no esté en el sistema que pueda ganar al día de hoy. Ni tampoco se suelta. De hecho, está considerado el sistema mexicano como uno de los más complicados en cuanto a trampas, y eso ha sido reiterado desde la creación justamente del Partido Revolucionario Institucional.
En este momento, para estas elecciones 2018, debaten 5 candidatos. Andrés Manuel López Obrador, de parte del partido Morena y su coalición; Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional y su coalición; José Antonio Meade, de parte del PRI y su coalición; y hay 2 independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. Primeramente, desde el contexto mexicano, los independientes hoy no les ha llegado el momento y tampoco tienen la plataforma adecuada para poder hacerlo, aun si hubieran los requisitos. Por lo tanto, el día de hoy no vamos a hablar de ellos. Tenemos solamente 3 en el juego. Quiero ser muy frío porque esto es un tema astrológico, no es un tema político. Hablando astrológicamente, Ricardo Anaya, aun cuando no sabemos su hora de nacimiento, esto es simplemente la fecha en la que nació, Ricardo Anaya no tiene ni un solo planeta en Cáncer. Esto es clave, porque ese es el requisito fundamental de las elecciones en México. Segundo, tiene demasiados planetas en agua, eso sí, y todos están justamente en Piscis. Por lo tanto, la forma de ganar, especialmente en este contexto, es netamente circunstancial para este candidato. ¿Qué quiere decir? Que él va a ser el que juegue el papel determinante de los anti-obradoristas. Eso significa todo aquel que no le vaya a López Obrador o le vaya a José Antonio Meade, en él está la posibilidad. Y es que en la práctica, este candidato no tiene propiamente propuestas concisas que lleguen a la gente, porque su estrategia de campaña realmente ha sido demostrar que López Obrador es un pésimo candidato para el país. Entonces, en ese sentido, siguiendo y siendo cónsonos a sus planetas, literalmente, él va a recibir el voto del hartazgo del sistema, o el sistema actual, que es PRI, o los que están en contra de López Obrador. Y literalmente esa es la única estrategia que es la que está siguiendo como virtual hasta el día que se publique este video, segundo lugar. Si funciona, o sea, si logra demostrar que ni el PRI ni Obrador siguen, se le da a él el pase. Revisamos a José Antonio Meade. No es coincidencia. También tiene un sol en Piscis, igual que Ricardo Anaya, pero hay una diferencia entre Meade y Anaya. Meade representa la posibilidad de su partido de decir, ok, renunciamos nosotros a gobernar y les dejamos un ciudadano honesto. Esa es la campaña en la que juega Meade, convencer a todo un público que él no es priista, que él es honesto y que él no va a hacer lo que ha hecho el partido. Esa es la campaña de percepción. El tema es convencerlos que no estuvo, ni participó, ni fue presente de prácticamente ningún movimiento del sistema, aún habiendo sido secretario de los 2 últimos sexenios. Esto no es tan difícil porque quien lo podría hacer es Ricardo Anaya, pero él está atrás de López Obrador. Y tampoco lo va a hacer López Obrador porque se tendría que meter en problemas, al él también tener a su cargo a gente que tiene también muchos expedientes oscuros. Y finalmente, la carta que realmente me interesa para este análisis es la de Andrés Manuel. En el momento en el que se hace este video, es el virtual ganador. Pero no me interesa porque sea el virtual ganador. Me interesa porque ha jugado ya 3 elecciones con esta. Y en las 3 elecciones, cuando vemos la carta de Andrés Manuel, efectivamente tiene 2 planetas importantes en Cáncer.
el nodo sur y Urano. Es decir, lo interesante es ver qué ha pasado durante estas 3 elecciones con él. Y esto lo vamos a ver a continuación porque resulta que él tiene un trígono directo entre el Sol-Mercurio, tiene Urano, tiene el nodo sur y tiene por supuesto Saturno y Venus en Escorpión. Entonces la clave ha sido Escorpión. ¿Cuál es el tinte de la campaña de López Obrador en las 3 elecciones que ha habido? Y esto es lo que desespera prácticamente a todos sus contrincantes. Andrés Manuel no habla precisamente del bienestar de la familia. Eso sería si fuese Cáncer. Sí lo usa, de acuerdo, y sí toca el tema de pobreza. Pero su verdadera inquietud y su verdadera fuerza en el discurso está en acabar con los cotos de poder, con los partidos corruptos. Ese es el tema escorpiano. Entonces, regresémonos a las elecciones anteriores. En el 2006, su primera elección, acabó contendiendo con el Sol en Cáncer y Júpiter en Escorpión. Es bien importante recordar que Júpiter estaba en Escorpión porque también lo va a estar en el 2018. Entonces, ¿quién fue realmente el que ganó la elección? Si hacemos memoria, él tuvo la campaña, sin duda yo creo que más agresiva de las que ha existido en nuestro ámbito moderno democrático, donde los spots decían literalmente que era casi que un criminal si subía a dirigir el país. Hoy en día se le sigue atacando, es más, la campaña de López Obrador en los 3 sexenios que le han hecho los demás partidos siempre ha sido, es nocivo y es destructivo. En el 2006 la campaña fue súper incisiva y con anuncios demasiado exaltados. Andrés Manuel perdió con la famosa reacción voto por voto, casilla por casilla, es decir, él mismo no lo creyó. Se dice en su momento que Hildebrando, que estaba relacionado a Margarita Zavala y al entonces candidato Felipe Calderón, manejaban el sistema del INE o IFE en aquel entonces. Felipe Calderón en ese momento contaba con todo el apoyo gubernamental. Estas elecciones fueron muy importantes para López Obrador porque para en general el pueblo y para mucha de la prensa decían que había ganado, pero le habían arrebatado todo y a Felipe Calderón le pesó durante todo el sexenio el tema de ilegítimo y cosas de estas. Aquí fue la primera victoria no reconocida. Es decir, aun cuando la fecha está determinada por agua, se impuso la influencia de Leo. Y en ese momento, por estar Saturno en Leo, el mismo presidente en turno lo impuso en la Cámara de Diputados. La clave era Sol trígono a Júpiter. Al final de cuentas, el virtual ganador efectivamente fue Andrés Manuel. Creó un capital político tal que se volvió a reelegir por el mismo partido. Obviamente, legalmente fue Felipe Calderón, con las respectivas consecuencias, el presidente de México. Para las elecciones 2012, otra vez tenemos influencia de agua. Esta vez, el Sol en trígono a Quirón en Piscis. Ahí teníamos un contexto muy diferente. El puntaje del Partido Acción Nacional, que era el que gobernaba durante 12 años, había bajado demasiado. La violencia en México estaba bastante desatada, los crímenes igual. Entonces, la gente no estaba ya contenta con Acción Nacional. Había que establecer nuevas elecciones y aquí vamos a ver a su rival, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto tiene en Cáncer a Marte, a Júpiter y al Sol. Y literalmente el Sol tiene un trígono a Quirón, exactamente igual que en la fecha de elecciones. Cuando hice el análisis en aquel momento, lo que más me llamó la atención de esas elecciones
fue dos cosas. Una, el trígono de Sol Quirón. Sin lugar a dudas, ese trígono era lo más poderoso. Pero lo que realmente me llamaba poderosamente la atención era la toma de protesta del presidente. Porque ahí resultaba ser que llegaba Saturno a Escorpión. Es decir, Andrés Manuel iba a tener el retorno de Saturno en la misma posición que cuando él había nacido. Normalmente, el triunfo que da Saturno es por merecimiento. Entonces, en aquel momento, me pareció que el virtual ganador era Andrés Manuel. Esta vez la diferencia fue bastante amplia. Curiosamente, cuando ya salieron las elecciones, se determinó que Peña Nieto había sobrepasado y por mucho su límite de campaña y su financiamiento. Esto, por supuesto, me ayuda a entender y a corroborar que en México el tema más claro es el sistema, no el candidato. El sistema sí es muy difícil de rastrear porque no sabes quién realmente está encima de ese sistema. Pero en el caso de Andrés Manuel, lo más interesante era que al llegar Saturno sobre Saturno, él tenía que haber tenido un aprendizaje muy profundo de lo que ocurrió en ese momento. Resulta que estamos de cara a las elecciones 2018, que se van a llevar el 1 de julio, y esta vez hay dos componentes importantes otra vez en Cáncer. Primero, Hades y el Sol en Cáncer están conjuntos. En el debate, en el primer debate, que este video se está haciendo después de él, después no sé qué ocurra. Para empezar, todos los candidatos tenían un objetivo común: derribar a Andrés Manuel. Básicamente, era inderribable en todos los elementos menos uno: la gente de su equipo. Todos se han demostrado corruptos, todos se han demostrado criminales, todos se han demostrado gente que está relacionada a desfalcos y a corrupción. Y por decir todos, entendamos los que salieron a colación en ese debate. Obviamente no son todos los de su organización, pero esas particulares personas son gente que ha tenido pasado oscuro en México. Llama la atención la reacción de Obrador. Cuando vemos el Sol Hades en Cáncer, la reacción de Cáncer, cuando hay algo que le indigna o hay algo que le molesta, es guardar silencio profundo. Y esa fue la estrategia que ha sido, que es, y estoy seguro que será de aquí a las elecciones. La gente que tiene temas de corrupción es un tema de silencio. Pero también hay otro ambiente muy curioso. Resulta que todos han estado dentro del ambiente político y todos tienen temas donde tienen relación a temas escabrosos de corrupción, de delitos y demás. Pero hay algo que todavía llama más la atención. Aunque todos están más que detectados por todos, el pueblo de México tiene que presenciar que eso se queda así, no se puede reclamar, y es parte del juego de la política en México. Por lo menos esa es la impresión que se da. Ahora bien, tenemos que otra vez Júpiter está en Escorpión. Y Júpiter en Escorpión, a quien favorece es nuevamente a quien va en contra de los cotos de poder. Es decir, nuevamente las cartas están a favor de López Obrador. Estuvieron en el 2006 y están nuevamente en el 2018. En el 2013, lo que impone a Peña Nieto efectivamente es el tema de Cáncer. ¿Cómo se manifestó el tema de Cáncer en aquel entonces? Peña Nieto viene de familia de políticos, tenía el apoyo gubernamental de todo el Estado de México e incluso se dice que en el PAN, que era el partido en ese momento, la elección de la candidata fue precisamente
para golpear a Andrés Manuel y no dejarlo subir, no para ganar. Lo cual dijeron varios detalles que corroboraban este dicho. Si es o no, eso ya no es asunto mío. ¿Cómo se mira para estas elecciones? Si es un tema de ganar por personaje, sin duda está Andrés Manuel. Pero lo más importante es que Andrés Manuel, después de haber pasado por las elecciones del 2012, crea un partido. Entonces, en la primera elección sale con el capital político. En la segunda elección sale con un partido completo a sus órdenes. Y para esta tercera elección tiene la posibilidad de capitalizar la decepción del sistema. Entonces, hablando como personaje tiene prácticamente todo. Hablando como sistema en sí mismo, el tema es si va a pasar la elección del pueblo o no. Como votante, para quienes están en México, aquí no se trata quién es mejor. Porque si algo hemos tenido experiencias en México es que una cosa es las promesas de campaña, otra es la realidad y que no podemos hacer cambios en ello porque así lo dice la ley. Mi función es simplemente mostrar un panorama y ligar la astrología a la historia de lo que ha sido hasta el día de hoy. Gracias por escuchar. Bye.